Partidazo de Piero. Prensa inglesa rindió tributo. El diario The Sun no dudó en ponerle un 7 a la actuación de Piero Hincapié en la goleada del Arsenal ante el Tottenham, destacando que ya parece haber superado en la jerarquía a Riccardo Calafiori. En sus páginas se remarcó que desplazarlo del 11 será una tarea compleja por el nivel que viene sosteniendo. Además, se subrayó el pase largo que dejó solo a Bukayo Saka, una acción que retrató su lectura del juego. Desde ahí se entiende por qué su nombre volvió a ocupar espacios de privilegio en la conversación inglesa. El Guardian, por su parte, puso el foco en el funcionamiento colectivo del equipo de Mikel Arteta, resaltando el impacto del doblete de Ever Echiese y la eficacia de Víctor Gyökeres. La lectura del diario fue clara al señalar que el 1-4 en campo del Tottenham impulsó con fuerza la aspiración del Arsenal en la pelea por la corona de la Premier. En ese marco de elogios al conjunto, la presencia de Hincapié se integró como parte de un engranaje que funcionó con precisión. La noche del derbi del norte de Londres dejó una sensación de confirmación para el defensor tricolor, que volvió a ocupar el carril izquierdo en un contexto de máxima exigencia. El Arsenal salió a buscar el primer golpe con intensidad, y Piero Hincapié se adelantó varios metros para dar salida y amplitud por su banda. En esos primeros minutos se asoció con Leandro Trossard y Martin Zubimendi, buscando romper líneas con velocidad. No era un partido para esconderse y él lo entendió desde el arranque. Su despliegue marcó una pauta temprana en el ritmo del encuentro. Aunque en ofensiva no fue quien más finalizó, su aporte se notó en la circulación y en la ocupación de espacios que abrió para sus compañeros. Cuando tocó retroceder, lo hizo con lectura fina, anticipando a Archie Gray y a Kolo Muani, que intentaron cargar por su costado. No regaló metros ni se dejó ganar la espalda en los momentos de presión alta del local. Cada cierre fue una señal de concentración sostenida. La banda izquierda del Arsenal se sostuvo firme en el momento más incómodo del partido. Tras el tanto inicial de Ever Echiese y la respuesta del Tottenham por medio de Kolo Muani, el partido entró en una fase de intercambio que exigió precisión en cada decisión. Fue en ese tramo donde Hincapié dejó una de las acciones más comentadas por la prensa inglesa. El pase largo que filtró para Bukayo Saka, rompiendo la última línea, fue descrito por The Sun como una gran ocasión creada por el ecuatoriano. La definición no terminó en gol, pero la jugada quedó instalada como una muestra de su lectura ofensiva. En un derbi cargado de tensión, ese tipo de acciones pesan. En los minutos finales del primer tiempo, el defensor mantuvo la atención en la marca y ganó duelos que evitaron situaciones de riesgo para su equipo. El Arsenal necesitaba sostener la ventaja emocional del momento y no conceder espacios al empuje del Tottenham. Hincapié respondió con firmeza en los cruces y orden en las coberturas. No hubo gestos de apuro ni desajustes por su sector. El cierre de la primera mitad lo encontró sólido, metido en el partido y con la confianza intacta. Para el complemento, la intensidad del Arsenal no bajó y Piero volvió a mostrarse activo en la proyección ofensiva cuando el contexto lo permitió. El equipo de Mikel Arteta encontró espacios y comenzó a estirar la diferencia en el marcador. Tras el doblete de Ever Echiese y el tanto de Víctor Gyökeres, la visita logró una ventaja que dio tranquilidad para manejar los tiempos. En ese escenario, el ecuatoriano mantuvo la concentración defensiva y aportó recuperación de balones en zonas clave. No se relajó cuando el marcador ya estaba a favor. El momento cumbre de su aporte llegó en la acción que derivó en el segundo gol de Víctor Gyökeres, que terminó por sellar el 1-4 definitivo en el estadio del Tottenham. Hincapié ganó una pelota que inició la secuencia del tanto, confirmando que su incidencia no se limitó a la marca. Fue un gesto que cerró su noche redonda, con impacto en ambas áreas. La prensa inglesa no pasó por alto ese detalle en la evaluación posterior. Las cifras del encuentro terminaron de respaldar la percepción positiva que se instaló en los medios británicos. Piero Hincapié disputó los 90 minutos, entregó 3 pases clave y sostuvo una precisión de pases del 89%. Ganó 8 de 13 duelos en el campo, además de aportar con 3 despejes y 4 recuperaciones que ayudaron a sostener el bloque defensivo. El eco de esa actuación no se quedó solo en los registros estadísticos, porque la lectura de The Sun fue más allá de la planilla. Al señalar que Hincapié parece haber superado en la jerarquía a Riccardo Calafiori, el diario dejó en evidencia un cambio de percepción en la interna del Arsenal. Esa lectura también dialoga con el presente de Lewis Skelly, otro nombre que quedó mencionado en la comparación implícita que rodea al defensor ecuatoriano. Hincapié no solo está compitiendo por un lugar, está ganando terreno en un puesto donde había consagrados. El contexto del derbi, con la presión que implica jugar en campo del Tottenham, potencia el valor de su actuación. No es lo mismo responder en un trámite menor que hacerlo en un partido que paraliza a Londres. La escena fue grande y él estuvo a la altura.
El triunfo del Arsenal en el Derby del Norte de Londres tuvo, además, un impacto directo en la tabla de posiciones de la Premier. Con este resultado, el equipo se mantuvo firme en el primer lugar con 61 unidades, sacando 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City. La victoria no solo fue emocional, también fue estratégica en la carrera por el título. La prensa inglesa leyó el partido en clave de aspiración al campeonato, y en ese marco cada actuación individual suma en el relato general. Hincapié quedó asociado a esa narrativa de candidato sólido. El Guardian reforzó esa idea al destacar que el doblete de Eberechi y la eficacia de Víctor Gyökeres impulsaron la aspiración al título del Arsenal tras la goleada a los Spurs. La lectura colectiva no borró el brillo individual, sino que lo integró en un funcionamiento que fue elogiado por su coherencia. El equipo de Mikel Arteta apareció como un bloque que supo cuándo acelerar y cuándo cerrar el partido. En ese engranaje, la banda izquierda se mantuvo firme. El ecuatoriano no desentonó en ningún pasaje del duelo. El recorrido del ecuatoriano en el Arsenal viene encontrando en este tipo de partidos un punto de validación. No se trata solo de sumar minutos, sino de hacerlo en escenarios donde el margen de error es mínimo. El Derby del Norte de Londres expone a los futbolistas a un nivel de presión distinto. La prensa inglesa suele ser implacable cuando detecta fisuras en este tipo de citas. En esta ocasión, el nombre de Hincapié apareció asociado a solvencia y crecimiento. El relato fue favorable porque la cancha lo respaldó. El pase filtrado para Bukayo Saka quedó como una de las postales técnicas de la noche. La acción sintetizó su capacidad para leer el espacio y ejecutar con precisión en un contexto de alta velocidad. No fue un envío al azar, fue un pase medido que rompió líneas y generó una ocasión clara. La prensa inglesa lo destacó porque no es habitual ver a un defensor lateral asumir ese tipo de riesgos con acierto en un derbi. Esa jugada aportó un matiz ofensivo a su evaluación general. No se limitó a cerrar, también construyó. La solidez defensiva que mostró en los duelos con Archie Gray y Kolo Muani también fue parte del análisis posterior. Ambos intentaron cargar por su sector en distintos tramos del partido, buscando aprovechar cualquier desconcentración. Hincapié respondió con anticipos oportunos y una lectura correcta de los tiempos. No se dejó arrastrar por la ansiedad ni regaló faltas cerca del área. Ese tipo de detalles suele pesar en la evaluación de los diarios ingleses, que valoran la consistencia en partidos de alta fricción. El segundo tiempo confirmó que su rendimiento no fue un pico aislado de la primera mitad. Mantuvo el nivel cuando el Arsenal comenzó a manejar la ventaja en el marcador. La recuperación de balones en zonas medias permitió que el equipo saliera con más claridad y no se viera obligado a replegarse en exceso. Esa contribución silenciosa también suma en el balance de una actuación completa. La acción previa al gol de Víctor Gyökeres terminó de sellar su influencia directa en el marcador. Ganar esa pelota en un contexto de transición ofensiva habla de su atención permanente al juego. No desconectó cuando el equipo ya tenía controlado el resultado. Ese tipo de gestos refuerzan la lectura de un futbolista que no negocia intensidad. En un derbi que pudo relajarse tras el 1-3, el Arsenal mantuvo el pie en el acelerador. Hincapié fue parte de esa decisión colectiva. La victoria en campo del Tottenham no fue una más en el calendario del Arsenal. Llegó en un momento clave de la temporada, con la tabla apretada y la exigencia de no ceder terreno frente al Manchester City. La prensa inglesa leyó el resultado como un mensaje al resto de contendientes. En ese mensaje, las actuaciones individuales sirven como argumento para sostener la narrativa de candidato firme. El nombre de Hincapié se coló en esa conversación gracias a una noche de alto nivel. La portada que volvió a ocupar en el entorno del Arsenal no es un gesto decorativo. Es la consecuencia de una actuación que encajó con el relato que los medios vienen construyendo sobre su crecimiento en la Premier. No es habitual que un defensor sudamericano logre instalarse con naturalidad en la conversación de los diarios ingleses tras un derbi. El contexto potencia el valor de cada elogio. Hincapié se ganó ese espacio con rendimiento, no con promesas. La comparación con Riccardo Calafiori y la mención implícita a Luis Skelly también reflejan la competencia interna que vive el Arsenal en el lateral izquierdo. La prensa inglesa suele leer esas disputas como señales de salud deportiva en los equipos que aspiran al título. Que Hincapié aparezca por encima en la jerarquía habla de su capacidad para sostener el nivel en partidos de alta exigencia. La noche del derbi también fue una vitrina para que el Arsenal mostrara su fortaleza colectiva. El Guardian puso el acento en ese funcionamiento y en la incidencia de Eberechi y Víctor Gyökeres en el marcador. Sin embargo, el eco de la actuación de Hincapié no se diluyó en ese enfoque colectivo. Su nombre apareció asociado a momentos puntuales que inclinaron la balanza en favor de la visita. Esa combinación de equipo sólido y figuras que responden en momentos clave es la que suele marcar a los campeones.
El próximo desafío del Arsenal será otro clásico, esta vez frente al Chelsea de Moisés Caicedo. La atención mediática no tardará en trasladarse a ese cruce, pero el eco de la actuación en el derbi del norte de Londres seguirá resonando. La prensa inglesa ya dejó instalada la vara con la que se medirá al ecuatoriano en lo que viene. El 7 de The Sun y la lectura colectiva del Guardian marcan un punto de referencia. La exigencia no baja cuando se entra en esta conversación. Para Piero Hincapié, la noche en campo del Tottenham no fue solo un buen partido más en su recorrido europeo. Fue una confirmación de que puede sostener su nivel en escenarios de máxima presión. La prensa inglesa, que no suele regalar elogios, lo colocó en un lugar de respeto. Esa construcción se alimenta de actuaciones como esta, donde la regularidad pesa tanto como los destellos. El derbi dejó una huella en el relato de la temporada. Y en esa huella, el nombre del ecuatoriano quedó grabado.